Hay un miedo que no siempre se ve desde afuera. No grita, no corre, no se nota en la forma en que caminas o hablas. Vive por dentro, en el pecho que se aprieta sin aviso, en la mente que no descansa cuando todo alrededor parece estar en calma, en las noches donde el cuerpo se acuesta, pero los pensamientos siguen despiertos, recorriendo escenarios que aún no han pasado, preguntas que no tienen respuesta, futuros que se sienten inciertos. Tal vez hoy llegaste aquí con ese tipo de miedo, no el que se enfrenta con palabras grandes, sino el que se carga en silencio, el que te acompaña mientras cumples con tus días, mientras sonríes cuando hace falta, mientras sigues adelante aunque por dentro te sientas frágil, inseguro, cansado de sentir que algo puede romperse en cualquier momento. Y en medio de ese temor que no siempre sabes explicar, hay una verdad suave que la Escritura nos recuerda con ternura. Dios no se acerca a ti solo cuando el miedo se va, se acerca precisamente cuando el miedo está ahí. No espera a que seas fuerte para estar contigo. Camina contigo mientras tiemblas. Hoy, este no es un espacio para que te convenzas de que no deberías sentir lo que sientes. Es un espacio para que respires, para que te quedes un momento donde estás, para que no tengas que fingir valentía, ni buscar respuestas rápidas, ni empujarte a estar bien. Imagina por un instante que Dios se sienta a tu lado en este mismo punto de tu historia, no con un discurso preparado, no con exigencias, sino con presencia, como alguien que no viene a sacarte de inmediato del lugar donde estás, sino a acompañarte en él. Quédate aquí, no para vencer el miedo, sino para descubrir que, incluso con miedo, no estás solo. Antes de continuar, quiero invitarte a un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aún con miedo confío en tu presencia. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te inquieta, ese temor que has llevado en silencio, esa situación que te roba la paz. Este espacio es una comunidad que ora, que escucha y que acompaña. Aquí, cada palabra entregada se convierte en una oración compartida, y cada carga que se nombra empieza a sentirse un poco más ligera en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el miedo que nadie ve? Hay un miedo que no se muestra en la superficie. No siempre se nota en la forma en que hablas, ni en cómo caminas, ni en lo que otros ven desde afuera. Es un miedo que vive en los pensamientos que aparecen cuando todo se queda en silencio, en las preguntas que surgen justo antes de dormir, en esa sensación de inquietud que se instala en el pecho sin pedir permiso. Tal vez tú conoces ese miedo, el que no se anuncia con palabras, sino con una tensión constante, el que te acompaña mientras sigues con tu día, mientras cumples con lo que se espera de ti, mientras aparentas que todo está en orden. Pero por dentro hay una voz que susurra, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si pierdo lo que tengo? Ese tipo de miedo no suele buscar atención. Se esconde detrás de la responsabilidad, del esfuerzo, de la apariencia de fortaleza. Se disfraza de prudencia, de cuidado, de previsión, y aunque a veces parece útil, con el tiempo puede volverse pesado, como una carga que llevas a todas partes sin darte cuenta de cuánto te está cansando. Hay miedos que nacen del pasado, de experiencias que dejaron marcas, de momentos en los que algo se rompió, se perdió o cambió de manera inesperada, y sin darte cuenta, empiezas a vivir con la expectativa de que vuelva a pasar, como si el corazón aprendiera a estar en guardia todo el tiempo. También hay miedos que vienen del futuro, de lo que no sabes, de lo que no puedes controlar, de lo que imaginas que podría suceder. Son miedos que no se basan en algo que ya pasó, sino en algo que podría pasar. Y esa posibilidad se vuelve suficiente para inquietar la mente, para acelerar el pulso, para nublar la paz. Tal vez hoy tu miedo tiene nombre. Tal vez es el miedo a perder a alguien que amas, el miedo a equivocarte en una decisión importante, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que algo que has construido con cuidado se desmorone. O tal vez tu miedo no tiene un nombre claro, solo una sensación persistente de inquietud, de fragilidad, de incertidumbre. La Escritura no ignora ese tipo de miedo, no lo minimiza, ni lo trata como algo superficial. Al contrario, nos muestra una y otra vez a personas que amaron a Dios y aún así sintieron temor, personas que caminaron con Él y aún así dudaron, se inquietaron, se sintieron vulnerables. Eso nos recuerda algo importante. Sentir miedo no te saca del alcance de Dios.
no te hace menos digno de su presencia. No te convierte en alguien débil espiritualmente, te convierte en alguien humano. Hay una diferencia entre el miedo que te paraliza y el miedo que te revela. El primero te detiene, te encierra, te hace sentir pequeño. El segundo te muestra lo que realmente te importa, porque muchas veces tenemos miedo precisamente en los lugares donde hay algo valioso para nosotros, donde hay amor, donde hay esperanza, donde hay un deseo profundo de que las cosas salgan bien. Dios no se acerca a ti para reprocharte ese miedo, se acerca para acompañarte en él, no como alguien que te dice no deberías sentir esto, sino como alguien que te dice no tienes que sentirlo solo. Hay un pasaje que habla de un Dios que guarda el corazón y la mente. Esa imagen es poderosa, porque reconoce que el miedo no solo se siente en las emociones, sino también en los pensamientos, en las ideas que se repiten, en los escenarios que se imaginan, en las conclusiones que se sacan antes de tiempo. Tal vez tu mente se ha convertido en un lugar donde el miedo tiene mucho espacio, donde las posibilidades negativas ocupan más lugar que las esperanzas, donde las dudas hablan más fuerte que la confianza, y en medio de ese ruido interno, Dios no entra con un grito, entra con una calma, la calma de saber que aunque no todo esté claro, no estás solo en la confusión, la calma de saber que aunque no puedas controlar lo que viene, hay alguien que camina contigo hacia eso que viene. Hay miedos que vienen de sentir que todo depende de ti, de que si tú fallas todo se cae, de que si tú no sostienes nadie más lo hará. Esa sensación de carga puede ser abrumadora, y con el tiempo se convierte en una fuente constante de ansiedad. Dios no te invita a vivir con esa presión, no te llama a ser el único sostén de tu vida, te invita a compartir ese peso con Él, no porque seas incapaz, sino porque no fuiste creado para cargarlo todo solo. Tal vez hoy sientes que tienes que ser fuerte para todos, que tienes que mantener la calma, la estabilidad, la esperanza, incluso cuando por dentro te sientes frágil. Y ese rol, aunque nace del amor, también puede ser agotador, porque no te deja espacio para ser tú el que necesita apoyo. Dios se presenta precisamente en ese lugar, no para decirte que dejes de cuidar a otros, sino para recordarte que tú también eres cuidado, que tu corazón también merece un refugio, que tu miedo también merece un espacio donde pueda ser expresado sin ser juzgado. Hay una historia en la Biblia de unos discípulos que cruzaban un lago en medio de una tormenta. El viento era fuerte, las olas eran altas, la barca se movía de un lado a otro. Y mientras ellos sentían que todo se descontrolaba, Jesús estaba ahí. No eliminó la tormenta de inmediato. Primero se hizo presente en medio de ella. Esa escena no solo habla de un milagro externo, habla de una realidad interna, de un Dios que no siempre quita el miedo al instante, pero que se queda contigo mientras lo atraviesas, de una presencia que no se va cuando las aguas se agitan, sino que se acerca más. Tal vez tu vida hoy se siente un poco así, como una barca en movimiento, con más preguntas que respuestas, con más incertidumbre que claridad. Y en ese movimiento, el miedo encuentra espacio para crecer. Pero también es ahí donde la presencia de Dios puede hacerse más significativa. El miedo que nadie ve también puede estar relacionado con la forma en que te ves a ti mismo, con la duda de si eres suficiente, de si estás a la altura, de si mereces lo que tienes o lo que sueñas. Son miedos que no siempre se originan en situaciones externas, sino en historias internas que te cuentas sobre quién eres y qué vales. La Escritura nos recuerda que tu valor no nace de lo que logras, sino de a quién perteneces, no de lo que haces, sino de quién te sostiene. Y esa verdad, cuando se asienta en el corazón, puede empezar a cambiar la forma en que te relacionas con tus miedos. Tal vez hoy te asusta fallar, pero hay algo más profundo que puede sostenerte. Saber que, incluso si fallas, no pierdes la presencia de Dios, que su cercanía no depende de tu desempeño, sino de su amor. El miedo también puede aparecer en las transiciones, en los cambios, en los momentos en los que algo termina y algo nuevo aún no empieza. Esos espacios entre etapas suelen ser fértiles para la inquietud, porque no hay referencias claras, no hay rutinas establecidas, no hay certezas firmes. Dios se mueve con especial cuidado en esos espacios, no porque sean más sagrados que otros, sino porque suelen ser más frágiles para el corazón humano. En los finales y los comienzos, la presencia se vuelve especialmente necesaria.
Tal vez hoy estás en uno de esos momentos, dejando algo atrás, entrando en algo nuevo, o simplemente esperando sin saber qué sigue. Y en esa espera, el miedo se cuela en las rendijas de la incertidumbre. Dios no te pide que seas valiente todo el tiempo. Te invita a ser honesto, a decirle con palabras simples o con suspiros lo que te inquieta, a llevarle no solo tus oraciones formales, sino también tus pensamientos desordenados, tus temores sin forma, tus preguntas sin respuesta. Hay algo profundamente sanador en esa conversación sincera, porque transforma la relación con Dios de una búsqueda de control a una relación de confianza. Ya no se trata solo de quiero que esto salga bien, sino de quiero que estés conmigo pase lo que pase. El miedo que nadie ve puede empezar a perder fuerza cuando deja de ser un secreto, cuando deja de ser algo que cargas solo, cuando se convierte en algo que puedes poner en palabras, aunque sean torpes, aunque sean incompletas. Tal vez hoy puedes hacer algo sencillo pero profundo, reconocer tu miedo delante de Dios, no para que desaparezca mágicamente, sino para que no te acompañe en soledad, para que haya una presencia en medio de él, porque hay una diferencia entre tener miedo y estar solo con el miedo. La primera es una experiencia humana, la segunda es una carga que no tienes que llevar. Dios no te promete una vida sin temores, te promete una presencia en medio de ellos. No te garantiza que nunca sentirás inquietud, te garantiza que no la enfrentarás sin compañía. Y tal vez, en este momento exacto de tu historia, eso es lo que más necesita tu corazón. No una respuesta inmediata, no una solución perfecta, sino la certeza suave, pero firme, de que aunque haya miedo no estás solo, que hay una presencia que camina contigo en cada paso incierto, en cada noche inquieta, en cada pensamiento que se acelera. Porque cuando sabes que alguien camina contigo, el camino puede seguir siendo desafiante, pero deja de ser solitario. Y a veces esa compañía es el primer paso hacia una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás sostenido incluso cuando tienes miedo. Ten presente esto: Dios se sienta contigo en el temor. Hay una imagen que puede cambiar la manera en que miras tu miedo, no la de un Dios que te observa desde lejos esperando que seas fuerte, sino la de un Dios que se sienta a tu lado cuando tus fuerzas se sienten pequeñas. Un Dios que no te habla primero de victoria, sino de presencia, que no te pide que te levantes de inmediato, sino que se queda contigo en el suelo emocional donde a veces terminas cuando el temor pesa más que la esperanza. Tal vez hoy tu miedo no se siente como una tormenta ruidosa, sino como una neblina constante. No te empuja a correr, pero tampoco te deja ver con claridad. Sigues caminando, pero con pasos cortos, con una atención excesiva a cada movimiento, como si cualquier decisión pudiera ser un riesgo. Y en esa cautela, en ese cuidado constante, el corazón se va cansando. Dios no llega a ese lugar con una orden, llega con una cercanía, no con un deja de sentir esto, sino con un estoy aquí contigo mientras lo sientes. La Escritura nos muestra una escena donde unos hombres cruzan el mar en medio de una noche difícil. El viento se levanta, las olas golpean la barca, y el miedo se apodera de ellos. No solo temen por la tormenta, temen por su propia fragilidad. Sienten que están a merced de algo que no pueden controlar. Y en ese momento Jesús no aparece con un discurso largo. Aparece con una presencia visible. Se acerca a la barca y les dice, con pocas palabras, que no tengan miedo porque Él está ahí. Esa historia no solo habla de una tormenta externa, habla de lo que pasa dentro del corazón humano cuando la vida se mueve más de lo que puedes sostener. Y en ese movimiento, la presencia de Dios se vuelve el ancla más fuerte que cualquier solución rápida. Tal vez hoy no necesitas que tu tormenta se calme de inmediato. Tal vez necesitas sentir que no la estás atravesando solo. Hay momentos en los que el miedo nace de sentirte incomprendido, de pensar que nadie ve lo que realmente estás cargando, que los demás solo ven la parte funcional de ti, la parte que sigue adelante, la que cumple, la que aparenta estabilidad. Pero por dentro hay una conversación que no se comparte, un cansancio que no se muestra, una inquietud que no se nombra. Dios se sienta precisamente en ese espacio interior, en el lugar donde no llegan las palabras de otros, en el rincón del corazón que solo tú conoces. Y ahí no te pide que le expliques todo con claridad, le basta con que te quedes con Él. Hay una ternura especial en saber que no tienes que traducir tus emociones para que Dios las entienda,
que no tienes que ordenarlas para que Él las reciba, que puedes llegar con el caos, con la confusión, con la mezcla de fe y temor, y aún así, encontrar un lugar donde descansar. Tal vez hoy tu miedo se siente como una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasará después? ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? Son preguntas que no se resuelven con una sola frase. Son preguntas que piden tiempo, experiencia y muchas veces silencio. Dios no se apresura a darte un plan detallado. A veces se sienta contigo en la pregunta. Permanece en el espacio donde no sabes, y en esa permanencia te recuerda que tu valor no depende de tu capacidad de anticipar el futuro, sino de tu capacidad de permanecer en su presencia. Hay una historia en la Biblia de dos personas que caminan por un camino con el corazón pesado. Han perdido algo importante. Sus sueños se han desmoronado. Sus expectativas han sido golpeadas. Caminan hablando de lo que pasó, de lo que esperaban que fuera distinto. Y mientras caminan, alguien se une a ellos. No se presenta de inmediato. No se impone. Simplemente camina a su lado. Escucha, pregunta, acompaña. Más tarde se dan cuenta de que era Jesús, que había estado con ellos todo el tiempo, incluso cuando no lo reconocieron. Esa escena nos recuerda algo profundamente humano. A veces Dios está más cerca de lo que sentimos, más presente de lo que percibimos, caminando con nosotros incluso cuando estamos tan enfocados en nuestro dolor o nuestro miedo que no notamos su compañía. Tal vez hoy te cuesta sentir a Dios, tal vez oras y no sientes nada especial. Tal vez lees palabras de fe y no te mueven como antes, y eso puede generar otro tipo de miedo, el miedo a estar solo espiritualmente. Dios no te pide que sientas su presencia para que sea real. Su cercanía no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Él se sienta contigo incluso cuando no lo percibes. Permanece contigo incluso cuando no lo reconoces. Camina a tu lado incluso cuando tu atención está puesta en tus propios temores. Hay algo profundamente sanador en dejar de buscar a Dios solo como respuesta y empezar a permitirle ser compañía. En dejar de medir la fe por lo que se siente y empezar a vivirla por lo que se camina. Tal vez hoy tu fe no se siente fuerte, no se siente segura, no se siente clara. Tal vez se siente frágil, pequeña, como una llama que tiembla con cualquier viento. Y aún así Dios no se aleja de esa llama. La cubre con su mano, la protege, la cuida. No necesitas una fe perfecta para que Dios se siente contigo. Necesitas una fe honesta, una fe que se atreva a decir, tengo miedo pero me quedo contigo. Hay momentos en los que el temor nace de decisiones que se aproximan, caminos que se abren, puertas que se presentan, cambios que parecen inevitables, y en esos momentos la mente suele correr más rápido que el corazón. Empieza a imaginar escenarios, a evaluar riesgos, a construir historias que todavía no existen. Dios se sienta contigo en ese espacio mental, no para silenciar tu capacidad de pensar, sino para darle un lugar a la paz dentro de tus pensamientos, para recordarte que no todo tiene que resolverse hoy, que no todas las decisiones tienen que tomarse ahora mismo, que hay tiempos para caminar y tiempos para quedarse quieto. Hay una sabiduría en la pausa, una sabiduría que no se aprende en la prisa, y Dios, muchas veces, se manifiesta como esa pausa en medio del torbellino de ideas. Tal vez hoy no necesitas una respuesta, tal vez necesitas un respiro. Y Dios se ofrece como ese respiro, como esa presencia que no empuja, no apura, no presiona, que simplemente está. Hay algo profundamente humano en querer huir del miedo, en querer que desaparezca, en buscar formas de distraerte, de llenarte de ruido, de ocupaciones, de palabras, para no sentirlo. Pero hay algo profundamente espiritual en quedarte en el miedo con Dios, no para recrearte en Él, sino para no atravesarlo solo. Tal vez hoy puedes imaginar, aunque sea por un momento, a Dios sentándose a tu lado, no con una lista de instrucciones, no con un discurso largo, sino con un silencio compartido, con una presencia que no exige nada de ti. Imagina que te mira con la misma ternura con la que alguien mira a un ser querido que está pasando por algo difícil, no para corregirlo, no para apresurarlo, sino para estar ahí. Hay miedos que no se van con palabras, se suavizan con compañía, se alivian con cercanía, se transforman con presencia. Y eso es lo que Dios te ofrece en este momento.
no una fórmula para dejar de tener miedo, sino una mano que no se suelta mientras lo tienes. Tal vez hoy no puedes decir con seguridad que confías plenamente. Tal vez solo puedes decir que quieres confiar, que estás dispuesto a quedarte cerca, aunque el corazón tiemble. Y esa disposición, aunque pequeña, es un lugar donde Dios se sienta con gusto. Porque no se trata de cuán firme sea tu fe, se trata de cuán dispuesto estés a no alejarte. Dios no te mide por la ausencia de temor, te acompaña en su presencia, y en ese acompañamiento algo empieza a cambiar, no siempre de manera dramática, no siempre de forma inmediata. A veces el cambio es tan sutil como una respiración que se hace un poco más lenta, como un pensamiento que deja de correr tan rápido, como un corazón que por un momento se siente un poco menos solo. Tal vez hoy ese es el milagro que necesitas, no que todo se resuelva, sino que, en medio del miedo, no estés solo. Porque cuando Dios se sienta contigo en el temor deja de ser un lugar de aislamiento y se convierte en un lugar de encuentro. Un encuentro con una presencia que no huye, que no se cansa, que no se aparta. Y en ese encuentro, aunque el camino siga siendo incierto, hay algo que se vuelve más claro. No caminas por la vida buscando a un Dios distante. Caminas con un Dios que se queda. Aquí, ahora, a tu lado. Hay días en los que el corazón parece correr sin que tú se lo pidas. La mente salta de un pensamiento a otro, como si estuviera buscando algo que no sabe nombrar. El cuerpo sigue adelante, cumple, responde, se mueve, pero por dentro hay una sensación constante de prisa, de alerta, de estar siempre un paso antes de que algo suceda. No necesariamente algo malo, solo algo que podría pasar. Tal vez conoces ese estado. No es una crisis evidente, no es un colapso abierto, es más bien una tensión suave, persistente, que se instala en el fondo de tu día, una forma de vivir con los hombros un poco levantados, con la respiración un poco corta, con la atención siempre dividida entre lo que está pasando ahora y lo que podría pasar después. Ese corazón que se acelera no siempre lo hace por peligro real, muchas veces lo hace por anticipación, por escenarios que aún no existen, por decisiones que aún no llegan, por conversaciones que todavía no han ocurrido, por miedos que se proyectan hacia adelante y regresan al presente en forma de inquietud. Dios no ignora ese ritmo interno, no lo ve como algo trivial. La Escritura habla de un descanso que no es solo para el cuerpo, sino para el alma. Un descanso que no se logra simplemente deteniendo la actividad externa, sino encontrando un lugar interno donde la prisa pierde su dominio. Tal vez hoy tu agenda no está llena, pero tu mente sí, llena de pendientes, de preocupaciones, de expectativas, de responsabilidades. Y aunque te sientes un momento, aunque cierres los ojos, el movimiento sigue por dentro. Es como si el silencio externo no alcanzara para calmar el ruido interno. Dios se acerca precisamente a ese ruido, no para apagarlo de golpe, sino para transformarlo poco a poco, no con una orden, sino con una invitación. Ven, descansa. Hay una imagen en la Biblia de alguien que, en medio de una vida llena de tareas, se detiene y se sienta a los pies de Jesús, no porque todo esté resuelto, sino porque reconoce que hay algo más importante que hacer por un momento: estar. Estar presente, estar atento, estar en compañía. Esa escena no desprecia el trabajo, la responsabilidad o el movimiento. Nos recuerda que, sin un espacio de presencia, todo lo demás puede volverse pesado. Que sin un lugar donde el alma se sienta segura, incluso las cosas buenas pueden convertirse en fuente de ansiedad. Tal vez hoy no necesitas eliminar tus responsabilidades. Tal vez necesitas cambiar la forma en que las llevas. No cargarlas solo desde tus fuerzas, sino permitir que Dios camine contigo en medio de ellas. El descanso del que habla la Escritura no es siempre un descanso físico. A veces es un descanso de la necesidad de tener todo bajo control. Un descanso de la presión de anticiparlo todo. Un descanso de la voz interna que te dice que no es suficiente, que deberías estar haciendo más, que no puedes detenerte. Dios no te habla con esa voz, su voz no empuja, su voz invita. Tal vez hoy tu corazón se acelera porque siente que el tiempo se va, que hay cosas que deberías haber logrado ya, que hay etapas que deberías haber superado, que hay respuestas que deberías tener. Y en esa comparación constante entre lo que es y lo que debería ser, la paz se va quedando sin espacio. Dios no te mide por la velocidad,
No te evalúa por la cantidad de logros en un periodo determinado. Te mira como alguien a quien ama, no como un proyecto que debe cumplir plazos. Hay algo profundamente liberador en permitirte vivir a un ritmo humano, no a un ritmo impuesto. En reconocer que tu vida no es una carrera contra otros, ni contra un ideal, ni contra una versión imaginaria de ti mismo. La Escritura habla de una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no siempre se puede explicar con razones, una paz que no nace de que todo esté bien, sino de saber que aun cuando no lo está, no estás solo. Tal vez hoy no puedes decir que estás en paz, pero tal vez puedes decir que deseas estarlo. Y ese deseo, aunque pequeño, es un lugar donde Dios puede trabajar. Descansar el corazón que se acelera no significa dejar de sentir, significa aprender a sentir con Dios, a llevarle no solo las oraciones formales, sino también los suspiros, las frustraciones, los pensamientos que no sabes cómo ordenar. Hay algo que cambia cuando empiezas a hablar con Dios de lo que te inquieta en el momento exacto en que te inquieta. No después, no cuando todo se calma, sino en medio del ruido. Es como si su presencia se convirtiera en un espacio donde puedes soltar lo que llevas antes de que se acumule demasiado. Tal vez hoy tu corazón se acelera por miedo a fallar, a no estar a la altura, a decepcionar a otros, a decepcionarte a ti mismo. Y esos miedos, aunque silenciosos, pueden ser una fuente constante de presión. Dios no te invita a vivir bajo esa carga, no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto, que traigas tu cansancio, tus límites, tus errores, tus dudas, que no los escondas, que no los maquilles. Hay una ternura profunda en la manera en que Dios se acerca a la fragilidad humana. No la desprecia, no la ignora, la cuida. Tal vez hoy necesitas permitirte ser frágil delante de Él. Decirle con palabras simples o con un silencio largo: me siento cansado por dentro, mi corazón va muy rápido, no sé cómo detenerlo. Dios no se asusta con esa confesión, no la ve como falta de fe, la ve como una puerta abierta. Descansar el corazón que se acelera también puede significar aprender a vivir más en el presente, a notar lo que está pasando ahora, no solo lo que podría pasar después, a reconocer los pequeños momentos de gracia que se esconden en lo cotidiano. Tal vez hoy hubo algo sencillo que te trajo un poco de calma, una conversación, un rayo de luz, una palabra amable, una sensación breve de tranquilidad. Esos momentos, aunque pequeños, pueden ser recordatorios de una presencia que no se ha ido. Dios no siempre trae la paz en grandes experiencias. A veces la trae en lo simple, en lo cotidiano, en lo casi invisible. Hay una promesa que habla de un descanso para los cansados y cargados. No un descanso que elimina todas las cargas de golpe, sino un descanso que se comparte, un descanso donde no caminas solo con lo que llevas. Tal vez hoy puedes imaginarte entregando, uno por uno, los pensamientos que te aceleran, no para que desaparezcan mágicamente, sino para que no los cargues solo, como si los pusieras en las manos de alguien que puede sostenerlos mejor que tú. Hay una diferencia entre llevar una carga solo y llevarla acompañado. La carga puede ser la misma, pero el peso se siente distinto. Descansar el corazón que se acelera no es una técnica, es una relación. Es aprender con el tiempo a volver una y otra vez a la presencia de Dios cuando la prisa interna regresa. Porque somos humanos, porque vivimos en un mundo que se mueve rápido. Dios no se cansa de recibirte cada vez que vuelves, no se impacienta cuando necesitas descanso otra vez. No te dice ya deberías haber aprendido, te dice ven otra vez. Tal vez hoy no necesitas resolver todos tus miedos. Tal vez solo necesitas un lugar donde puedas sentarte con ellos sin que te definan. Y ese lugar, en la fe, no es una idea, es una presencia que te mira con ternura cuando tu corazón corre, una presencia que te espera cuando te detienes, una presencia que no te empuja cuando te cansas. Dios no te pide que vivas sin tensión, te ofrece un lugar donde la tensión puede soltarse poco a poco. Y en ese soltar, en ese descanso que se aprende con el tiempo, algo empieza a cambiar. No siempre las circunstancias. A veces lo que cambia es la forma en que las llevas. El corazón puede seguir acelerándose, la vida puede seguir moviéndose, las preguntas pueden seguir apareciendo. Pero en medio de todo eso empieza a nacer un espacio interno donde hay calma. No porque todo esté bajo control, sino porque sabes que no caminas solo. Y tal vez hoy, aunque sea por un momento,
Ese es el descanso que tu corazón estaba buscando. Ten presente esto, el silencio de Dios también cuida. Hay silencios que se sienten pesados, como si algo faltara. Silencios que llegan después de una oración que hiciste con todo el corazón, de una súplica que pronunciaste con esperanza, de una espera que se ha ido alargando más de lo que imaginabas. Y en ese espacio sin palabras, la mente empieza a preguntar, ¿me escuchó? ¿Está ahí? ¿Por qué no responde? El silencio de Dios puede ser uno de los lugares más difíciles de habitar para el corazón humano, porque nos gusta la claridad, nos gusta saber qué hacer, hacia dónde ir, qué esperar. Y cuando no hay respuesta, cuando no hay una señal evidente, cuando no hay una puerta que se abra o se cierre, la incertidumbre se vuelve un eco que resuena por dentro. Pero la Escritura y la experiencia de la fe nos muestran algo que cuesta aprender. El silencio no siempre es ausencia, a veces es una forma distinta de cuidado. Hay una historia en la Biblia de un niño que escuchaba su nombre en la noche. Se levantaba, iba, regresaba sin entender quién lo llamaba. Pasó tiempo antes de que comprendiera que era Dios. Esa escena nos recuerda que, incluso cuando no reconocemos la voz de Dios, Él sigue hablando, y que antes de que entendamos lo que dice, muchas veces hay un espacio de silencio que nos prepara para escuchar. Tal vez tu silencio se parece a eso, a un tiempo donde no sabes bien qué está pasando, pero algo dentro de ti se está afinando, como si tu oído espiritual se estuviera acostumbrando a un tono más suave, a una forma de presencia que no se anuncia con fuerza, sino que se revela con paciencia. Hay momentos en los que Dios no responde con palabras, porque lo que necesitas no es una explicación, sino una experiencia. No una frase que resuelva todo, sino un tiempo que transforme algo dentro de ti. Porque hay cosas que no se aprenden en una respuesta rápida, se aprenden caminando, esperando, respirando, sintiendo. El silencio también puede ser un espacio donde se caen las expectativas que tenías sobre cómo debería actuar Dios. Tal vez esperabas una solución inmediata, una señal clara, un cambio visible, y en lugar de eso recibiste quietud, una calma que no resuelve, pero acompaña, una presencia que no explica, pero permanece. Hay algo profundamente humano en querer que Dios actúe según nuestros tiempos, pero hay algo profundamente espiritual en descubrir que su cuidado no siempre se parece a nuestra idea de ayuda. A veces cuidar no es intervenir de inmediato. A veces cuidar es quedarse cerca mientras el proceso sigue su curso. La Escritura nos muestra a un Dios que camina con su pueblo en el desierto. No les da siempre lo que piden cuando lo piden, pero nunca los deja solos en el camino. Su presencia no se mide por la rapidez de sus respuestas, sino por la constancia de su compañía. Tal vez hoy tu desierto es este silencio, este espacio donde no hay confirmaciones, no hay certezas, no hay promesas nuevas que te sostengan. Solo hay un día que sigue a otro, una espera que continúa, una vida que se mueve sin la claridad que desearías. Y aún así, Dios está ahí, no como una voz que grita, sino como un paso que camina a tu lado, no como un relámpago que ilumina todo de golpe, sino como una luz suave que apenas alcanza para el siguiente paso. El silencio de Dios también puede ser un regalo escondido, un regalo de espacio, de tiempo, de profundidad, en el ruido constante, en las respuestas rápidas, en las soluciones inmediatas. A veces no hay lugar para que el corazón se mire a sí mismo, pero en el silencio empiezan a aparecer preguntas más honestas, deseos más reales, necesidades más profundas. Tal vez en este tiempo has empezado a notar cosas en ti que antes no veías, emociones que habías ignorado, cansancios que habías pasado por alto, sueños que habías dejado en pausa. Y todo eso, aunque incómodo, puede ser parte de una sanidad que va más allá del problema que estabas orando para que se resolviera. Dios no solo se interesa en cambiar las circunstancias, se interesa en cuidar el corazón que vive dentro de esas circunstancias. Hay una escena en la Biblia donde un profeta, cansado y temeroso, se esconde. Espera encontrar a Dios en lo espectacular, en lo fuerte, en lo evidente. Pero Dios se manifiesta en un susurro. Esa imagen nos recuerda que la presencia de Dios no siempre se presenta como algo que impacta, sino como algo que acompaña. Tal vez hoy Dios no te está impresionando, te está cuidando, no te está sorprendiendo con algo grande, te está sosteniendo con algo constante. El silencio también puede ser un lugar donde aprendes a confiar en quién es Dios, no solo en lo que hace.
a creer que aunque no veas su mano moviendo las piezas, su corazón sigue inclinado hacia ti, que aunque no entiendas el proceso, no estás fuera de su cuidado. Tal vez hoy tu oración se ha vuelto más corta, más simple. Tal vez ya no tienes muchas palabras, y eso está bien. A veces la oración más profunda no se dice, se vive, se respira, se sostiene en el silencio compartido con Dios. Hay algo profundamente íntimo en sentarte con alguien sin necesidad de hablar, en saber que la relación no depende de llenar cada espacio con palabras, en permitir que la presencia sea suficiente. Dios te invita a ese tipo de relación, una donde no tienes que traer siempre algo que decir, donde no tienes que formular peticiones perfectas, donde puedes simplemente estar. Tal vez hoy no necesitas una nueva promesa, tal vez necesitas recordar una vieja verdad, que no estás solo, incluso cuando todo se siente quieto. El silencio de Dios también puede ser una forma de protegerte, de darte tiempo para asimilar, para sanar, para fortalecerte antes de lo que viene. Hay puertas que si se abren demasiado pronto, pueden ser más carga que bendición. Hay respuestas que si llegan antes de tiempo pueden ser más confusión que claridad. Dios conoce el ritmo de tu corazón, sabe lo que puedes sostener ahora y lo que todavía no. Su silencio en ese sentido puede ser una forma de cuidado que no se nota a primera vista. Tal vez hoy estás aprendiendo a vivir con preguntas sin que te definan, a caminar sin un mapa completo, a confiar en una presencia que no siempre se explica, pero que se siente poco a poco en la forma en que te levantas cada día, en la manera en que sigues adelante, en la calma que aparece en medio del cansancio. El silencio de Dios no es un muro, es un espacio donde puedes crecer, donde puedes sanar, donde puedes descubrir una forma de fe que no depende de sentirlo todo, sino de caminar con Él incluso cuando no sientes nada especial. Y tal vez, con el tiempo, mires hacia atrás y te des cuenta de que este silencio que hoy te parece tan difícil, fue también un lugar donde fuiste cuidado de una manera que solo ahora puedes empezar a entender. Porque mientras tú esperabas una palabra, Dios te estaba dando algo más profundo, una presencia que no se va, una compañía que no se cansa, un cuidado que no necesita hacer ruido para ser real. Ahora, antes de entrar en la oración, te invito a detenerte un momento. Si puedes, toma una respiración lenta y profunda, dejando que el aire entre con suavidad y salga sin prisa. Permite que tu mente se aquiete y que tu corazón se dé cuenta de este instante. No hay nada que demostrar, nada que resolver, nada que forzar. Imagina a Dios acercándose con ternura, no con exigencia, y sentándose a tu lado en este punto exacto de tu historia. Desde este lugar de calma, vamos a llevarle lo que pesa, lo que asusta y lo que aún no entiendes. Señor, aquí estoy. No vengo con respuestas claras, ni con una fe que siempre se siente firme. Vengo con lo que hay en mi interior ahora mismo, con mis miedos, con mis preguntas, con mi cansancio, con mis silencios. Me presento delante de ti no para aparentar fortaleza, sino para descansar en tu presencia. Tú conoces cada pensamiento que pasa por mi mente cuando nadie más lo ve. Sabes cuáles son las preocupaciones que me acompañan durante el día y cuáles son las que regresan cuando la noche cae y el ruido se apaga. Sabes qué es lo que temo perder, qué es lo que anhelo proteger, qué es lo que me cuesta soltar, y aún así no te alejas, te quedas. Hoy quiero entregarte lo que me pesa por dentro. Te entrego mis temores por el futuro. Te entrego mis dudas sobre mis decisiones. Te entrego mis inseguridades sobre quién soy y hacia dónde voy. Te entrego mis luchas internas, esas que no siempre sé explicar con palabras. No te las entrego porque ya no me importen, sino porque me importan tanto que ya no puedo cargarlas solo. Reconozco que mis fuerzas son limitadas, que mi visión es corta, que mi entendimiento no alcanza a ver todo lo que tú ves. Por eso hoy, con humildad, pongo en tus manos lo que yo no puedo sostener con las mías. Señor, coloca tu paz en los lugares de mi interior donde hay inquietud. Coloca tu luz en los rincones donde hay confusión. Coloca tu descanso en los espacios donde hay agotamiento. No te pido que quites todos mis miedos de inmediato. Te pido que me acompañes en medio de ellos. Que cuando mi corazón se acelere pueda recordar que tú caminas conmigo. Que cuando mi mente se llene de escenarios que aún no existen, pueda volver al momento presente donde tu presencia sí existe. Hoy quiero aprender a confiar, no solo cuando todo se siente claro, sino también cuando el camino se ve borroso.
Enséñame a dar pasos pequeños, incluso cuando no tengo la seguridad de a dónde me llevarán. Enséñame a caminar no desde la prisa, sino desde la paz. Señor, sana en mí la necesidad de tener todo bajo control. Sana en mí la ansiedad de anticiparlo todo. Sana en mí el temor de equivocarme y fallarte. Recuérdame que tu amor no depende de mi desempeño, sino de tu fidelidad. Que no me sostienes por lo bien que camino, sino porque me amas. Que no me acompañas porque soy fuerte, sino porque soy tuyo. Hoy te entrego mi pasado, con sus recuerdos, con sus heridas, con sus aprendizajes. Te entrego mi presente, con sus decisiones, con sus cargas, con sus pequeños pasos. Te entrego mi futuro, con sus preguntas, con sus sueños, con sus temores. Confío en que tú puedes cuidar cada una de estas partes de mi historia mejor de lo que yo podría hacerlo. Confío en que, incluso cuando no entiendo lo que está pasando, tú sigues obrando en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que se está formando dentro de mí. Señor, te pido por mi corazón cuando se siente frágil, cuando una palabra, un recuerdo o una situación lo sacuden más de lo que esperaba. Protégelo con tu ternura, cúbrelo con tu presencia. Recuérdale que no estás solo en su sensibilidad. Te pido también por mi mente, cuando se llena de pensamientos que corren sin descanso, cuando se adelanta al futuro con temor, cuando se queda atrapada en el pasado con culpa. Ayúdame a traerla de vuelta a la hora, al lugar donde tú estás conmigo en este momento. Hoy quiero aprender a respirar en tu presencia, a detenerme cuando todo por dentro quiere correr, a escuchar tu calma cuando todo alrededor parece ruido. Señor, te entrego a las personas que amo, las que están cerca y las que están lejos, las que están pasando por procesos que conozco y las que están viviendo luchas que no veo. Tócalas con tu paz, rodéalas con tu cuidado. Recuérdales, en sus propias noches y miedos, que tú también te sientas a su lado, que no caminan solas, que no cargan solas, que no esperan solas. Te entrego también las situaciones que hoy no puedo cambiar, las puertas que no se abren, las respuestas que no llegan, los procesos que se alargan más de lo que mi paciencia quisiera. En lugar de pedirme que los resuelvas de inmediato, hoy te pido que me enseñes a habitarlos contigo, a vivir estos espacios con tu compañía, a encontrar incluso aquí pequeños destellos de tu gracia. Señor, cuando mi fe se sienta pequeña, recíbela así. Cuando mi esperanza se sienta débil, cuídala así. Cuando mis palabras se queden cortas, entiende mis silencios. No quiero esconder de ti lo que siento. No quiero acercarme solo cuando me siento fuerte. Quiero acercarme también cuando estoy cansado, cuando estoy confundido, cuando estoy asustado. Porque sé que tú no te alejas de mí en esos momentos, te acercas más. Hoy te pido que me enseñes a ver mi vida con tus ojos, a no medir mi valor por mis logros, a no definir mi identidad por mis errores, a no comparar mi camino con el de otros. Recuérdame que mi historia es única, que mi proceso tiene su propio ritmo, que tú caminas conmigo en este tiempo, no en el tiempo de alguien más. Señor, hay decisiones delante de mí que me inquietan. Hay caminos que se abren y otros que se cierran. Y en medio de esa incertidumbre, a veces no sé qué elegir. Hoy no te pido una respuesta inmediata, te pido una presencia constante, que no me dejes caminar solo mientras busco. Dame un corazón sensible para reconocer tu paz cuando aparece, incluso en medio del temor. Ayúdame a discernir entre la voz que me apura y la voz que me invita, entre la presión que nace del miedo y la calma que nace de ti. Señor, te entrego mis relaciones, las que me sostienen, las que me duelen, las que me confunden, las que me enseñan. En cada una de ellas, enséñame a amar con tu amor, a escuchar con tu paciencia, a soltar con tu sabiduría, a permanecer con tu fidelidad. Hoy quiero aprender a vivir sin forzar, a caminar sin empujar, a confiar sin controlar, no porque sea fácil, sino porque sé que contigo es posible. Gracias por quedarte conmigo cuando no sé qué decir. Gracias por caminar conmigo cuando no sé a dónde voy. Gracias por sostenerme cuando siento que mis fuerzas se terminan. Me quedo aquí, Señor, un momento más, respirando en tu presencia, dejando que tu paz se asiente lentamente en mi interior, dejando que tu amor me recuerde que no estoy solo, que no estoy olvidado, que no estoy fuera de tu cuidado. En este momento, con todo lo que soy y con todo lo que siento, me pongo en tus manos, no para desaparecer, sino para ser sostenido,
no para rendirme, sino para descansar, no para huir, sino para confiar. En ti pongo mi miedo, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi camino. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo recibas con calma. Este momento no lo caminaste solo. Cada palabra, cada pausa, cada silencio fue un espacio donde Dios se quedó contigo, sin prisa, sin exigencias, con una presencia que abraza más de lo que empuja. Si este mensaje te trajo un poco de paz, puedes compartirlo con alguien que hoy esté cargando miedo en silencio. A veces, una sola voz suave puede ser el recordatorio que otro corazón necesita para seguir respirando con esperanza. Y mientras continúas con tu día, guarda esta certeza sencilla: aunque el temor aparezca, Dios camina contigo, paso a paso, con una paciencia que no se cansa y un amor que no se retira.